Hay nombres que resuenan con poder, y otros que estremecen con oscuridad. Jezabel no es solo un personaje bíblico, es un símbolo de manipulación, idolatría y destrucción espiritual. Su historia no comienza con violencia, sino con seducción. No con sangre, sino con influencia. Y sin embargo, cada paso que dio la acercó al juicio divino. ¿Cómo una mujer logró corromper a un rey, a una nación y desafiar al mismo Dios? ¿Por qué sus actos subieron como olor fétido a la presencia del Señor? Hoy, en Hechos y Relatos Bíblicos, te contaré la historia de Jezabel como nunca antes. Una historia que no solo revela el pasado, sino que advierte al presente. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede abrir tus ojos o proteger tu alma. Jezabel era hija de Baal, rey de los Sidonios, y sacerdotisa de Baal. Su matrimonio con el rey Acab de Israel no fue por amor, sino por alianza política y espiritual. Desde el momento en que entró al palacio, trajo consigo una cultura de idolatría, manipulación y desprecio por el Dios de Israel. Jezabel no solo adoraba a Baal, lo impuso. Persiguió a los profetas del Señor, levantó altares paganos y convirtió al rey en un títere de sus deseos. Su nombre se volvió sinónimo de corrupción espiritual. No era simplemente una mujer malvada, era una influencia destructiva que contaminó todo lo que tocó. Jezabel no se conformó con adorar a Baal. Mandó matar a los profetas de Dios, persiguió a Elías, y manipuló al rey Acab para cometer injusticias. Uno de sus actos más infames fue el asesinato de Nabot, un hombre justo que se negó a vender su viña. Jezabel falsificó cartas, usó testigos mentirosos y ordenó su ejecución. Todo para que Acab tomara posesión de la tierra. Su crueldad no era impulsiva, era calculada. Usaba el poder, la mentira y el miedo como herramientas. Y cada uno de sus actos subía como testimonio ante el cielo, acumulando juicio. La Biblia dice que la sangre clama desde la tierra. Y los actos de Jezabel no fueron ignorados por Dios. Cada profeta asesinado, cada altar pagano levantado, cada injusticia cometida, fue registrada. Porque Dios no solo ve lo que hacemos, sino lo que provocamos en otros. Jezabel no solo pecó, hizo pecar. No solo cayó, arrastró. Y por eso, su juicio fue severo. El cielo no olvida cuando alguien se levanta contra su propósito. Y Jezabel, con su arrogancia y desprecio, se convirtió en enemiga directa del plan divino. Acab no era un rey fuerte. Pero con Jezabel a su lado, se volvió débil, manipulable y corrupto. Esta historia revela una verdad profunda: la mujer que te acompaña puede elevarte o destruirte. Jezabel no solo fue esposa, fue influencia. Y su influencia llevó a Acab a perder su integridad, su reino y su alma. En contraste, la Biblia muestra mujeres como Abigail, que salvaron a sus esposos de la ruina. Tener una mujer correcta en tu camino es tener sabiduría, fe y dirección. Tener una Jezabel es caminar hacia el juicio. Jezabel no solo trajo ídolos, trajo una religión completa. Mandó construir templos para Baal y Asera, dioses paganos que exigían sacrificios humanos, prácticas sexuales rituales y adoración a la naturaleza. El pueblo de Israel, que había sido llamado a ser santo, comenzó a mezclarse con costumbres impuras. Jezabel no solo corrompió la fe, corrompió la identidad. El culto a Baal se volvió parte del sistema, y los profetas verdaderos fueron perseguidos. Jezabel no toleraba oposición. Su poder no era solo político, era espiritual. Y cada altar que levantaba era una afrenta directa al Dios de Abraham. Pero Dios no se quedó en silencio. Levantó a Elías, un profeta con fuego en la voz y celo en el corazón. Elías desafió a Jezabel y a sus profetas en el monte Carmelo, donde el Dios verdadero respondió con fuego desde el cielo. Jezabel, humillada por la derrota de Baal, juró matar a Elías. Lo persiguió con furia, y aunque Elías huyó, Dios lo fortaleció. Esta confrontación no fue solo entre personas, fue entre reinos. Entre la luz y las tinieblas. Jezabel no solo odiaba a Elías, odiaba lo que él representaba, la verdad que no podía controlar. Uno de los actos más crueles de Jezabel fue el asesinato de Nabot. Acab deseaba su viña, pero Nabot se negó a venderla porque era herencia de sus padres. Jezabel, al ver la tristeza del rey, tomó el asunto en sus manos. Falsificó cartas en nombre de Acab, organizó un juicio falso y mandó matar a Nabot por blasfemia. Todo fue una farsa. Una manipulación legal para encubrir un crimen. Jezabel usó el sistema para destruir al justo. Y Dios lo vio. Elías fue enviado para declarar juicio,
en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, lamerán la tuya, Acab. Pero Dios no solo habló contra Acab, también contra Jezabel. Elías profetizó que ella moriría de forma vergonzosa, y que los perros devorarían su cuerpo en Jezreel. Esta profecía no fue solo castigo, fue justicia. Porque Jezabel había derramado sangre inocente, había corrompido a una nación, y había desafiado al cielo. Su destino estaba sellado. Aunque siguió reinando por años, su juicio estaba escrito. Y cada día que pasaba, su copa se llenaba más. Porque Dios es paciente, pero no indiferente. En la Biblia, Jezabel no es solo una persona. Es un espíritu. En Apocalipsis, Jesús menciona a esa mujer Jezabel, que enseña a los siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto revela que Jezabel representa una influencia que trasciende el tiempo. Es el espíritu de manipulación, de falsa profecía, de seducción espiritual. Jezabel no solo destruye desde fuera, contamina desde dentro. Y en 2025, ese espíritu sigue activo. En iglesias, en relaciones, en sistemas. Por eso, su historia no es solo histórica, es profética. Acab, bajo la influencia de Jezabel, perdió su discernimiento. Aunque era rey, no gobernaba. Aunque tenía poder, no tenía dirección. Jezabel tomaba decisiones, manipulaba emociones y controlaba el ambiente. Acab se volvió pasivo, débil, dependiente. Esta dinámica revela cómo una influencia incorrecta puede neutralizar el llamado de un hombre. Acab tenía autoridad, pero la cedió. Y con ella, perdió su legado. Porque cuando el liderazgo se somete al espíritu de Jezabel, el reino se corrompe. Dios envió juicio sobre Acab. Aunque se humilló brevemente, su arrepentimiento no fue profundo. Murió en batalla, herido por una flecha, y su sangre fue lamida por los perros en el mismo lugar donde murió Nabot. La profecía se cumplió. Su muerte fue trágica, pero justa. Porque el pecado no queda impune. Y aunque Jezabel aún vivía, su tiempo se acercaba. El reino estaba en decadencia, y el juicio de Dios se movía como una sombra sobre la casa de Acab. Años después, Jehú fue ungido como rey para destruir la casa de Acab. Su misión era clara, acabar con la descendencia corrupta y con Jezabel. Cuando llegó a Jezreel, Jezabel se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. No para arrepentirse, sino para seducir. Aún en su final, Jezabel intentó controlar. Pero Jehú no se dejó engañar. Ordenó que la arrojaran desde la ventana. Su cuerpo cayó, se estrelló contra el suelo, y los perros la devoraron. Tal como Dios lo había dicho. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Todo lo demás había sido devorado. Esta escena es una de las más impactantes de la Biblia. No solo por su crudeza, sino por su significado. Jezabel, que se creía intocable, terminó sin honra, sin sepultura, sin memoria. Su juicio fue completo. Y su historia quedó como advertencia. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Jezabel sembró muerte, idolatría y corrupción. En 2025, Jezabel no aparece como reina, pero su influencia sigue viva. En relaciones tóxicas, en liderazgos manipuladores, en doctrinas falsas. Jezabel representa todo lo que seduce, controla y destruye desde dentro. Su historia nos llama a discernir, a resistir, a proteger el corazón. Porque no toda influencia es de Dios. Y no toda mujer es ayuda idónea. Jezabel nos enseña que el enemigo no siempre viene con espada, a veces viene con perfume. Y por eso, su historia debe ser contada. Para que no se repita. Jezabel no usaba espada ni ejército. Su arma era la seducción. No solo física, sino espiritual. Sabía cómo hablar, cómo influir, cómo manipular. Su presencia alteraba decisiones, su voz torcía voluntades. Este tipo de seducción es más peligrosa que la violencia, porque entra sin ser vista. Jezabel representa esa influencia que parece atractiva, pero que lentamente destruye. En 2025, este tipo de manipulación sigue viva, en relaciones, en ideologías, en sistemas que prometen libertad pero esclavizan el alma. Por eso, discernir el espíritu de Jezabel es vital. Porque no todo lo que brilla viene de Dios. Jezabel no solo afectó a Acab. Su influencia se extendió a sus hijos, a los líderes, al pueblo. Su legado fue idolatría,
corrupción y muerte. Su hija Atalía siguió sus pasos, asesinando a la descendencia real para tomar el trono. Jezabel sembró una cultura de poder sin temor de Dios. Y ese legado contaminó generaciones. Esto nos enseña que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a quienes vienen detrás. Jezabel no dejó herencia de fe, sino de destrucción. Y su nombre quedó marcado como advertencia eterna. Mientras Jezabel reinaba, muchos guardaron silencio. Profetas se escondieron, líderes se acomodaron, el pueblo se adaptó. El problema no fue solo Jezabel, fue la pasividad de quienes sabían la verdad. Elías fue uno de los pocos que se levantó. Y aunque tuvo miedo, Dios lo fortaleció. Esta parte de la historia nos confronta. ¿Cuántas veces hemos callado ante el pecado por miedo o comodidad? Jezabel prospera cuando los justos se esconden. Pero cuando uno se levanta con fuego en el corazón, el cielo responde. En Apocalipsis, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre esa mujer Jezabel, que enseña doctrinas falsas y seduce a los siervos. Esto revela que el espíritu de Jezabel no solo opera en el mundo, también puede infiltrarse en la iglesia. Cuando hay manipulación, falsa profecía, control emocional y tolerancia al pecado, Jezabel está presente. Y Jesús no lo tolera. Él llama al arrepentimiento, pero también al juicio. En 2025, muchas congregaciones deben despertar. Porque no todo lo que se llama espiritual viene del Espíritu Santo. Una de las tácticas de Jezabel era el control emocional. Sabía cómo hacer que Acab se sintiera culpable, débil, dependiente. Usaba el afecto como herramienta de poder. Esta dinámica se repite hoy en muchas relaciones tóxicas, donde el amor se convierte en manipulación. Jezabel representa ese tipo de vínculo que no edifica, sino que domina. Y cuando un hombre pierde su identidad por complacer a una influencia destructiva, pierde también su propósito. Dios llama a hombres firmes, con discernimiento, que sepan decir no cuando el alma lo exige. El momento más glorioso en la confrontación con Jezabel fue cuando Elías desafió a los profetas de Baal. En el Monte Carmelo, se levantó solo contra 450 falsos profetas. Oró, y el fuego del cielo descendió. Este evento no solo mostró quién era el Dios verdadero, mostró que la fe valiente activa el poder divino. Jezabel no pudo detener ese fuego. Aunque persiguió a Elías después, el cielo ya había hablado. Y cuando Dios responde con fuego, ninguna manipulación puede apagarlo. Esta escena es un llamado a levantar la voz, a confiar, a desafiar el sistema cuando el Espíritu lo ordena. La forma en que Jezabel murió no fue casual. Fue profética. Fue pública. Fue humillante. Todo lo que ella usó para controlar su belleza, su posición, su influencia no la salvó. Fue arrojada por sus propios siervos, devorada por perros y olvidada por la historia. Esto revela que el juicio de Dios no solo corrige, también expone. Jezabel no murió en secreto. Murió como advertencia. Y su historia quedó escrita para que nadie diga, yo no sabía. Porque cuando el pecado se vuelve sistema, el juicio se vuelve inevitable. Aunque Jezabel tuvo oportunidades, nunca se arrepintió. Su corazón estaba endurecido, su orgullo intacto. Dios le dio tiempo, pero ella lo desperdició. Esto nos enseña que el arrepentimiento no es automático, es una decisión. Y cuando se rechaza, el juicio llega. En Apocalipsis, Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Esta frase es escalofriante. Porque muestra que Dios es paciente, pero también justo. Jezabel no quiso cambiar. Y por eso, su historia terminó como terminó. Hoy, en 2025, el espíritu de Jezabel sigue operando. En relaciones que destruyen, en sistemas que manipulan, en doctrinas que seducen. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo. Nos muestra lo que pasa cuando se tolera el pecado, cuando se cede el liderazgo, cuando se apaga la voz profética. Jezabel nos llama a despertar, a discernir, a resistir. Porque si no se confronta, se infiltra. Y si no se expone, se normaliza. Su historia es más actual que nunca. Jezabel nos enseña que el poder sin temor de Dios es peligroso. Que la influencia sin verdad es destructiva. Que la belleza sin propósito es vacía. Su vida fue una advertencia, su muerte una lección. Y su legado, una llamada a la vigilancia espiritual. En hechos y relatos bíblicos, esta historia no se cuenta para juzgar, se cuenta para despertar.
Porque si entendemos lo que Jezabel representa, sabremos cómo proteger nuestro corazón, nuestro llamado y nuestra generación. Jezabel no necesitaba gritar. Su palabra tenía peso. Cuando hablaba, el rey obedecía, los siervos actuaban, los profetas huían. Esto revela que el poder no siempre está en el volumen, sino en la influencia. Jezabel sabía cómo usar el lenguaje para manipular, para intimidar, para controlar. En contraste, los profetas usaban la palabra para liberar, para confrontar, para edificar. Esta diferencia es clave, la palabra puede ser espada o bálsamo. Y Jezabel la usó como veneno. En 2025, el poder de la palabra sigue vigente. Por eso, debemos cuidar quién habla a nuestra vida, y qué espíritu hay detrás de cada voz. Acab no era ignorante. Sabía lo que Jezabel hacía. Pero no dijo nada. Su silencio fue complicidad. Y su pasividad, pecado. Esta dinámica se repite hoy en muchos hogares, ministerios y gobiernos. Cuando el liderazgo calla ante el pecado, el sistema se corrompe. Acab tenía autoridad, pero la cedió. Y con ella, perdió el respeto, la dirección y el favor de Dios. Jezabel reinaba, pero Acab lo permitía. Esta parte de la historia nos llama a despertar. Porque el silencio del justo puede ser más peligroso que la voz del impío. Jezabel no se presentaba como atea. Se presentaba como espiritual. Tenía profetas, rituales, templos. Pero todo era falso. Su espiritualidad no venía de Dios, sino de Baal. Esto nos enseña que no toda espiritualidad es santa. Que no todo lo sobrenatural viene del cielo. Jezabel representa esa religiosidad que parece profunda, pero que está vacía de verdad. En 2025, muchas personas siguen a líderes, movimientos o doctrinas que tienen forma de piedad, pero niegan su poder. Jezabel nos llama a discernir entre lo espiritual y lo divino. Después de enfrentar a Jezabel, Elías cayó en depresión. Se sintió solo, cansado, sin fuerzas. Esto revela que incluso los más valientes pueden quebrarse. Jezabel no solo atacó físicamente, atacó emocionalmente. Y Elías, aunque había visto fuego del cielo, sintió miedo. Dios no lo juzgó. Lo alimentó, lo escuchó, lo restauró. Esta parte de la historia es profundamente humana. Porque nos recuerda que los siervos de Dios también lloran, también dudan, también necesitan consuelo. Y que Dios, en su ternura, siempre está dispuesto a levantar al que cae. Jezabel no solo controlaba personas, controlaba atmósferas. Donde ella estaba, había tensión, miedo, idolatría. Su presencia alteraba el ambiente espiritual. Esto revela que hay personas que no solo influyen, contaminan. Y que el espíritu que llevan afecta todo lo que los rodea. En 2025, esto sigue ocurriendo. Hay ambientes que se sienten pesados, oscuros, confusos, porque hay una Jezabel operando. Por eso, debemos aprender a discernir no solo lo que se dice, sino lo que se siente. Porque el espíritu de Jezabel no siempre grita, a veces susurra. Jezabel no respetaba lo sagrado. Profanó altares, persiguió profetas, manipuló leyes. Para ella, lo divino era obstáculo. Esta actitud es peligrosa, porque cuando se pierde el temor de Dios, todo se vuelve relativo. Jezabel representa esa mentalidad que ridiculiza la fe, que trivializa lo santo, que convierte lo eterno en entretenimiento. En 2025, esta mentalidad está en auge. Por eso, su historia es más relevante que nunca. Porque nos llama a recuperar el respeto por lo sagrado, por la palabra, por la presencia de Dios. Jezabel no delegaba, dominaba. No aconsejaba, imponía. Su cultura era la del control absoluto. Esta forma de liderazgo es destructiva, porque anula la voluntad, la creatividad y la fe de los demás. Jezabel no quería colaboradores, quería esclavos. Y cuando alguien piensa que solo su voz importa, el reino se convierte en dictadura. En 2025, esta cultura sigue viva en muchos espacios. Por eso, su historia nos llama a revisar cómo lideramos, cómo influimos, cómo tratamos a quienes nos rodean. Porque el liderazgo sin humildad es Jezabel disfrazada.